Mi nombre es Mauricio Ángel Garnelo Navarro, soy gerente de la red de transporte de pasajeros de la Ciudad de México y mi área de atención es principalmente Azcapotzalco y es el módulo 7 de la red de transportes. Derivado de las políticas en materia de movilidad impuestas o implantadas por la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, pues bueno, hemos visto un gran desarrollo. Desde el rescate de la red de la vía férrea, que es en el caso de la línea de Tasqueña hacia Xochimilco, que nosotros lo conocemos como tren ligero, y bueno, Metrobús, trolebús, red de transporte de pasajeros, la regulación también en el sistema de las plataformas digitales, y pues no podemos dejar pasar la ciclovía, que también es parte fundamental y esencial para la Ciudad de México. La extinción o modificación, o más bien renovación de la nueva flota vehicular que da el transporte colectivo en la Ciudad de México, pues bueno, no olvidemos que la Ley de Movilidad establece que la facultad de la movilidad o de la transportación recae en el Estado. En este caso, pues en la Ciudad de México. Sin embargo, se otorgan concesiones. Estas concesiones son las mismas que operan en este momento y que por mucho tiempo se dejaron de, llamémosle, de atender. La doctora Claudia Sheinbaum Pardo implantó un proceso de renovación de la flota vehicular y por eso hoy en día hemos visto estos cambios incluso de cromática de los autobuses o de los microbuses grises con verde a los autobuses moraditos, muy bonitos por cierto, que hoy en día se convierten en corredores. Corredores de Reforma, corredores en el sur, o sea, hay diferentes corredores en la Ciudad de México que son los que atienden y atienden obviamente la renovación de estas nuevas, la renovación de las viejas unidades por estas unidades nuevas que tienen GPS, que tienen sistemas de videovigilancia, que incluso ya puedes cobrar o pagar con la tarjeta de movilidad integrada. ¿Qué pasaba? Que estas unidades justamente se trasladaban en algunas ocasiones a los estados, generando mayor polución, mayor contaminación y obviamente un riesgo porque eran unidades muy viejas que ya incluso dejaban de ser operables. Entonces pasaron por un proceso de chatarrización y justo en este proceso de chatarrización le dan una cantidad, podríamos llamar en efectivo, que se traslada al concesionario o a la armadora, Dina, Volkswagen, etcétera, que son las que reciben este cheque y le dan el beneficio al operador para realizar esta tarea, ¿no? Para cumplir o cumplimentar el requisito de renovar su unidad después de la chatarrización. A principios del año en la alcaldía Gustavo Madero, del cual pues ahí nací, ahí crecí, ahí hasta la fecha vivo, pues salieron a ruta más de 100 unidades de trolebús, las cuales se han implementado en diferentes rutas, ¿no? Rutas propias del trolebús. Incluso se rescató o se está atendiendo una nueva ruta, la cual va de Metro Misterios, o bueno, más bien de Misterios, corre por Misterios y llega hasta Hamburgo, unos muy cerca de por aquí. Y esta ruta tiene un costo de 4 pesos. Hay que recalcar esta parte, ¿no? El transporte público en la Ciudad de México es el transporte incluso más barato a nivel mundial. Y la calidad de los servicios que estamos en este momento dando, derivado de las adquisiciones, diferentes adquisiciones, Metro, Metrobús, Trolebús, todo el ente de movilidad, pues es muy bajo, ¿no? Si tenemos en cuenta que incluso el concesionado, o bueno, hay una parte entre público-privada en el trolebús elevado que va a Iztapalapa. Ese cobra 7 pesos, que podríamos decir es la tarifa más elevada de trolebús. Pero incluso dentro de esta tarifa son 7 pesos porque en teoría no recibe ningún subsidio, pero es atendido justamente por todas estas personas que en algún... Es muy padre esta visión que se está dando, porque estas personas que se pensaba que iban a perder su empleo, o que esa era la visión o el argumento, que ellos iban a perder su empleo, pues son contratadas por el sistema de transportes eléctricos con prestaciones, con seguro social, con un sueldo fijo, y se importan o se trasladan 25 unidades en este circuito. ¿Se traduce en qué? Pues en la mejoría. Estábamos en un inicio hablando de los 100 autobuses, pues son 100 autobuses que se repartieron entre la demarcación, que atienden desde Metro Aeropuerto a Rosario, de Rosario a Chapultepec, de San Felipe al centro, si no mal recuerdo, y la de Hamburgo, que está ahorita, la nueva ruta, llamémosla de alguna manera. Entonces son 100 unidades, más de 160 unidades que se acaban de adquirir en la red de transporte de pasajeros, más el Metrobús. Entonces está creciendo de manera exponencial el sistema de movilidad en la Ciudad de México, con la principal razón es cuidar al medio ambiente. Eso es fundamental,
porque contamina menos un autobús eléctrico o un autobús de la red de transporte de pasajeros que un vehículo personal. Y obviamente es más eficiente porque la idea pues, es confinar los carriles, ¿no? Es muy importante señalar esta parte porque los carriles confinados dentro de los ejes viales es el carril derecho. Entonces hay que invitar a la ciudadanía a no estacionarse y dos, nosotros como ciudadanos conscientes, parte de un proceso de renovación y parte de un proceso de cambio, pues no es utilizar o no utilizar ese carril derecho y dejárselo únicamente al transporte colectivo. Y tres, dejar de lado el coche y comenzar a usar más el transporte colectivo porque es más eficiente en estos momentos. Justo creo que estamos pasando o estamos trasladando de un momento a otro. De un momento en el cual se dio un abandono del transporte en general o de esta situación de movilidad. ¿Por qué? Porque estábamos privilegiando a los privilegiados, llamémosle de alguna manera, ¿no? Los que tienen coche, los que únicamente utiliza una persona ese coche. Y estábamos en un proceso de transición con el tema de las contingencias ambientales, que la opción era comprarte un coche híbrido. Esa era la opción, ¿no? La más, digamos, la más cercana, la más real, porque no había otra opción de movilidad. No decías, no, pues me voy en el camión, me voy en el metro. No había esa opción, ¿no? Porque aparte tardaban siglos en pasar. Si te subías al transporte concesionado, pues te corrías el riesgo de ser asaltado. Hoy se atienden de raíz, todas eso, lo que bien mencionan, es que se atiende de raíz. ¿Cómo se atiende de raíz? Transportando a las personas de manera confiable, de calidad, en un transporte digno. Desde el trolebús, en este caso, llamémosle nuestro eje fundamental, hasta incluso los taxis, porque los taxis también han sido renovados, ¿no? Se da un proceso no de reemplacamiento. Entonces, nos quitamos esta idea hasta un tanto tecnócrata de sacar ventaja de todo. Sacar ventaja de las placas, sacar ventaja de la revista, sacar ventaja, o que el Estado saque ventaja de eso, pero en realidad ni siquiera era el Estado, porque quien hacía la revista, pues era un privado. Quien producía las placas, pues era un privado. Entonces todo eso es comenzar con un cambio, ¿no? Y entonces, por eso hablo de un proceso de transición. Hoy en este proceso de transición, la primera etapa sí nos dejaron abandonado, sí lo dejaron sin mantenimiento. Hoy lo estamos atendiendo, lo estamos resolviendo, o más bien, se resolvió el tema de mantenimiento. Hoy estamos a unos meses de que nos entreguen ya la primera etapa de la línea 1 con trenes nuevos, nueva por completo la línea 1. No fue un proceso de nada más pintar, resanar, no. Fue cambio de vías, cambio de durmientes, cambio de balastro, cambio de sistema eléctrico, el cambio del centro de atención, el centro central, ¿no? La parte central, el cerebro del metro, pues igualmente se renovó. Como bien lo mencionan, a principios del sexenio se dio un incendio en este centro. Hoy ese centro está completamente renovado y es atendido en el C5, ¿no? Entonces, estamos hablando de una renovación por completo. Por eso insisto, o el presidente es muy insistente en esta parte, ¿no? El presidente Andrés Manuel, se da un proceso de renovación, no nada más de la conciencia, sino es un proceso que se da una renovación en la ciudadanía y en los funcionarios públicos. No solamente es la cantidad, sino también la calidad de los espacios. Si se amplía esta parte a más de 30 trenes, pero se incrementó a más de 300 personas por tren el traslado. Entonces las aglomeraciones pues obviamente se van a ver reducidas. Considero yo que tendríamos que meter 100 trenes para que pudiéramos tener un traslado adecuado. Pero esas condiciones se van a ir mejorando porque ya hay otras alternativas. Caso de la línea 1, se está teniendo la línea 1, pero está la línea 9, está la línea 5. Vamos a tener el tren elevado que va a decorrer desde el oriente hasta el poniente, porque va a venir desde Santa Marta hasta Mixcoac. Más allá de eso, también en el Estado de México se están dando algunos cambios, que es el trolebús en Chalco. Las unidades nuevas de la red de transporte de pasajeros, que al final del sexenio se tienen que comprar o tendríamos que haber adquirido más de 800 unidades, es el compromiso de la doctora Claudia, y la demás atención periférica, ¿no? Tenemos se me fue el nombre, el teleférico, pero no es teleférico, el cablebús. El cablebús, tenemos el cablebús. Hoy hay una innovación.
Incluso vemos las bicis, ¿no? Las nuevas bicis, las sistemas de movilidad mediante bicicleta, pues están padrísimas y hoy son eléctricas. Y cabe señalar, y esto es muy importante, que no hubo aumento de impuestos. No hubo un cobro excedente de nada. O sea, no hay un nuevo impuesto para poder adquirir todo esto. Entonces nos sirve para la reflexión y ponernos a analizarlo muy bien. ¿Qué pasó con todo este dinero? 6 años del innombrable, pues ¿qué pasaron, no? ¿Dónde está ese dinero? Bueno, sabemos dónde está, ¿no? Guaruras, casas gigantes, vehículos, gastos suntuosos. Pero ¿qué hubiera pasado? ¿En dónde estaría nuestra ciudad si esto no se hubiera dado de esta manera? Y volvemos al tema, ¿no? ¿Qué hubiera pasado que a Andrés Manuel no le hubieran robado la presidencia? Pues estos cambios estaríamos ya en otro nivel, ¿no? Hoy, con la refinería, con el Felipe Ángeles, con el tren Maya, con el tren suburbano que tuvo que llegar. O sea, pasaron tres administraciones para poder cerrar el tren suburbano. Entonces, ¿qué pasaría si no se hubieran robado la presidencia? Partiendo desde ahí, ¿no? No hubiera habido tantos muertos, el proceso de decadencia lo hubiéramos evitado. La Ciudad de México tendría otras condiciones, porque hoy hablamos de pilares, hoy hablamos de eventos culturales, hoy no tuvimos una pista de hielo en el Zócalo, sino tuvimos un evento popular mexicano arraigado a nuestras raíces. Entonces todo eso está cambiando y no meramente como un acto de llegar al poder tocando como dice el presidente, ¿no? Tocando el violín, de llegar al poder por la izquierda y comenzarlo a ejercer con la derecha. No, se está dando este cambio sustancial. Por eso la importancia de la continuidad de este proyecto, siempre y cuando se apegue al proyecto de transformación. Pero no es una continuidad soberbia de decir yo tengo la razón, yo porque tengo o encabezo este proyecto, soy quien lo tiene que ejercer de manera radical, ¿no? No, de manera tajante, porque si nos vamos al tema radical, pues nos vamos de raíz. Ya se está atendiendo de raíz. Entonces, con este proyecto de movilidad, no planeado a 10, ni a 20, ni a 30 años, sino es un proyecto de movilidad planeado a más años, en el cual las emisiones contaminantes se tienen que reducir, en el cual, en lugar de generar asfalto, es generar áreas verdes, pues viene una visión completamente en el cual ahora sí nos enfocamos al respeto de nuestra madre tierra y a la generación de condiciones diferentes para el individuo y así mejorar la sociedad. ¿Qué pasa en la red de transporte de pasajeros? Pues es un proceso de renovación muy bonito. Me tocó, estamos encabezando este proceso de renovación. Yo ingreso a la red de transporte de pasajeros el día 12 de diciembre del 2018, 12 días después de que el presidente Andrés Manuel toma protesta. Y en este ejercicio de poder, pues hemos hecho muchos cambios. Desde el respeto a las condiciones generales de trabajo, pero también al crecimiento de la red, generando nuevas rutas, generando nuevas alternativas de transporte. Al día de hoy estamos atendiendo la línea 1 del metro, estamos ahí pues desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche, con muchas unidades, muchas de ellas nuevas, otras de ellas pues ya algunas un poco cansadas. Estamos hablando que tenemos unidades del 2006, pero pasan por procesos incluso de renovación. No nada más es el remozamiento, lo que hace un minuto tocaba, no nada más es pintar, sino es modificar o renovar todas las partes desde el motor para que ésta pueda dar un buen servicio. Las nuevas unidades que se comenzaron a adquirir desde el 2019, que son unidades Volvo, 2020 igual, hoy en el 2021 tenemos unidades Yutong, tienen digamos similares condiciones, bajas emisiones contaminantes, comparado con el transporte público que conocemos nosotros, nuestras unidades contaminan un 99% menos que una unidad de transporte público, ya de edad avanzada, de más de 10 años, ¿no? Tienen el sistema de validación mediante las tarjetas de movilidad. Con esa tarjeta de movilidad, con una sola tarjeta te puedes trasladar en todos lados. Tienen cámaras de videovigilancia, sistemas GPS, áreas exclusivas para personas con alguna discapacidad, áreas exclusivas para mujeres, o más bien asientos exclusivos para mujeres, y condiciones idóneas, por ejemplo, en el tema de las personas con alguna discapacidad visual, pueden abordar nuestras unidades con su perro guía, y aparte hay señas braille en esas
en esos asientos, los cuales les permiten identificar, ¿no? Un proceso de profesionalización con nuestros operadores, el cual se está desarrollando. Y, pues bueno, no sé, el crecimiento, insisto, de la red, ¿no? ¿Hacia dónde viene la movilidad? ¿O hacia dónde va más bien la movilidad de la Ciudad de México? Pues de entrada, a generar menos contaminantes. Eso es fundamental, ¿no? Hacer un transporte más amigable también con el ciudadano. Hacer un transporte seguro en el cual nuestras mujeres se puedan sentir cómodas, se puedan sentir seguras de que no van a ser agredidas y obviamente que van a ser respetadas. De que las personas con discapacidad pues van a tener un espacio. Hoy, o más bien, ¿hacia dónde va? Pues hacia justamente ser una movilidad más incluyente. Pero sobre todo es recordar, México ya no es tierra de conquistas. Entonces nuestros intereses o los intereses de la movilidad ya no pueden estar supeditados a uno o dos o tres personajes que acaparaban la movilidad y se convirtieron en lo que conocemos como el pulpo de la movilidad, ¿no? O el pulpo camionero. En esta manera, pues se va generando una visión completamente diferente. Entonces, ¿hacia dónde va? Hacia la independencia. ¿Hacia dónde va? Hacia un sistema amigable con las personas y amigable también con el medio ambiente. Y más eficiente, obviamente.